y hablo en serio, joder. Qué vasto eso, ¿eh? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, profe, gracias, Roy. Bueno, ahí estamos discutiendo con los compañeros. Se escucha bien, profe. Disculpe, no conectaba Bien, el micro. dale, dale, genial. Listo, gracias a todos. Bueno, chicos, a ver sí, profe. Bueno, la idea de hoy es seguir un poco con los textos que vamos colgando en la página del Google, del Classroom, de las prácticas profesionalizantes. Y vieron que les puse, como para que ustedes vieran o tuvieran una idea, tienen dos pequeñas presentaciones de lo que fueron las prácticas, ¿no? Hay una primera presentación que lo que les plantea es la finalidad del taller de la PP1, como para que tome bien consistencia, ustedes ahí pueden ver también distintas actividades que estuvimos haciendo, con imágenes de otros compañeros de otros años, con su representación. Y después les puse, porque la práctica es también las cosas que salen bien y las cosas que salen mal, porque si fuera todo perfecto no sería verdad. Y hay una experiencia que nosotros hicimos de unas cocinas solares, que ahí tienen hecho un power con fotos que van marcando cada momento, en donde, bueno, están las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal. Eso como para que ustedes lo vean y puedan tomar como un poco más de realismo de lo que son verdaderamente las prácticas. Yo después les voy a agregar, así como esos power, otros a lo largo del año, en donde van a ir viendo distintos lugares, distintos ambientes de trabajo, en donde ustedes van a poder ejercer esas incumbencias que poseen como técnicos superiores en eficiencia energética, que fue un poco lo que estuvimos hablando la clase pasada respecto de lo que son las incumbencias profesionales, y el ejercicio profesional reglado, a través de esa matriculación que realizábamos en el COPIME, en el Colegio de Técnicos de la provincia o en la repartición provincial correspondiente. Después les agregué, que la idea de hoy es hablar un poco sobre esto, un texto muy cortito de Carla Ponce de León, que es una psicóloga que trabaja en ámbitos organizacionales, es colega, es profesora en otro terciario, y bueno, y utilizamos parte del material de ella, en donde nos lleva a reflexionar respecto de lo que es el trabajo, lo que entendemos nosotros, las implicancias que tiene la palabra trabajo, y a su vez ella nos trae esta mirada desde la psicología respecto de, bueno, qué funciones o qué situaciones se empiezan a dar en el ámbito laboral desde un punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo no es una ciencia que nosotros podamos analizar desde una sola mirada o desde una sola variable. El mundo del trabajo es el recurso material, es el recurso humano, es la legislación, es el costo, el beneficio que trae el trabajo y también la construcción social que hay respecto del trabajo, ¿sí? Y fíjense que nosotros en general siempre relacionamos trabajo a la actividad que va a estar remunerada, cuando nosotros ya vimos que en realidad la actividad puede ser un trabajo, y si ese trabajo recibe una remuneración se transforma en empleo. Fíjense ustedes cómo nosotros no utilizamos la palabra empleo con la formalidad que tendría que tener, sino que en general nosotros siempre decimos trabajo a la actividad remunerada, y como bien vimos,
hay mucho trabajo, hay muchos trabajos que no son remunerados, pero que son trabajos formalmente. Y entonces el texto nos va hablando de estas situaciones, de estas cuestiones de decir, esto es todo un trabajo lograrlo, o qué implicancia o qué importancia tiene para la persona realmente el trabajo, ¿no? Y en esa construcción que nosotros hacemos del trabajo, entran en juego dos procesos que se estudian desde la sociología y desde la psicología, que son los procesos de socialización, ¿sí? Esos procesos de socialización son actividades que a nosotros nos forman como seres sociales, ¿sí? Profe, Porque perdón usted, que lo sí, interrumpa. diga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabo de ingresar. ¿Está compartiendo alguna pantalla, algo o solo audio? No, todavía no. Lo que estoy Perdón, haciendo, porque como no estamos veía nada, hablando pensé que de... estaba... No hay problema, Guille. Estamos hablando de los textos que están colgados en la página, ¿sí? Perfecto, gracias. Nosotros ahora, después, cuando termino de hacer como esta introducción, ahí voy a poner para que veamos todos el power de trabajo, ¿sí? Y sobre ese power vamos a ir hablando, pero ahora quédense tranquilos que esto mismo que yo les estoy diciendo lo tienen en el Classroom, ¿sí? Es el texto Pensar el trabajo lo que estamos hablando, en donde justamente los procesos de socialización, que ahí nos hablan de uno primario y uno secundario, tienen que ver justamente con esta construcción social de la realidad, tiene que ver con la construcción de mis usos, de mis costumbres, de lo que yo considero que está bien y de lo que considero que está mal, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? Porque en general, cuando nosotros hablamos del proceso de socialización primaria, estamos hablando de un primer proceso de construcción social que tiene que ver básicamente con la imagen del mundo que nos entregan nuestros padres, o eventualmente aquellas personas que están al cuidado nuestro. Puede ser un abuelo, un tío, un padrino, una persona X, eso no hay ningún tipo de problema. Pero ese primer contacto social es lo que genera esa primera socialización primaria. ¿Qué es una socialización primaria? Se le dice perfecta. ¿Por qué? Porque como ese niño o niña que está creciendo en ese mundo social, en esa sociedad particular, no conoce otro referente más que ese grupo familiar primario, todo lo que ese grupo familiar primario le diga va a ser la verdad, porque no hay nada que la pueda contradecir, ¿sí? Ahora, estos primeros tiempos de vida, estos primeros tiempos de socialización que nos van formando a nosotros como seres sociales, empiezan a tener significados distintos cuando empiezo a integrar partes de otros grupos. Cuando yo empiezo a interactuar, a formar parte de la gente del club, la gente de la colonia, la gente de la guardería, la gente de la escuela, la gente del barrio, o incluso cuando yo empiezo a interactuar con otros familiares, cuando nos juntamos entre los primos, nos juntamos en la casa de los abuelos, los tíos de un referente, no importa quién sea, empiezo a darme cuenta que cuestiones que yo creía que eran la ley, no necesariamente son así. De golpe me doy cuenta que el compañero que recibe zapatillas, recibe juguetes, recibe ropa nueva todas las semanas, no tiene que sacarse buenas notas en la escuela para que le den esas cosas, cuando a mí sí me las exigen. Porque eso tiene que ver justamente con valores, con usos, con costumbres que son propias de un grupo familiar determinado. Entonces, cuando nosotros empezamos a interactuar con otros grupos sociales, nos empezamos a dar cuenta que no hay algo escrito formalmente, no hay una ley que es dura y que es intangible, digamos, es intangible porque no la puedo ver.
pero estoy obligado a cumplirla. Y nos damos cuenta que no es tan así. Eso es lo que se genera con la socialización secundaria. La socialización secundaria es un periodo de nuestra vida que comienza justamente a partir de los 5 o 6 años, porque es un momento en donde estamos obligados a vivir interacciones con terceros, y que continúa a lo largo del tiempo. Y esa lucha que se empieza a generar entre esos valores, usos, costumbres que aprendimos en la socialización primaria, entran en juego con los que nosotros observamos, analizamos y evaluamos por nosotros mismos de la socialización secundaria. De ese cruce empiezan a salir conceptos, valores, usos, costumbres que van a ser propias del sujeto, ¿sí? Y que va a salir al mundo real con esas ideas, con esas visiones, ¿sí? Todo esto que yo les digo, ¿por qué lo traemos? Porque es inevitable cuando nosotros hablamos del mundo del trabajo, tener en cuenta estos procesos de socialización, porque inevitablemente son los que generan las diferencias entre la acción y la reacción de los empleados en el mundo del trabajo. Si ustedes han trabajado en alguna organización, alguna empresa, o mismo de forma independiente, pero con ayudantes o con colegas, con quien fuera, van a ver que frente a un mismo problema, cada uno reacciona de manera diferente. No tiene que ver simplemente con qué entendió o qué no entendió de la consigna, de la tarea, del trabajo. Tiene que ver con estos procesos de socialización que traen a la persona una forma de actuar que hay momentos que se pueden modificar y otros que no, ¿sí? ¿Vieron que está la frase, no hay que amoldarse al trabajo, hay que amoldar el trabajo a uno? No sé si alguna vez la escucharon decir o no, pero tiene que ver un poco con estas cuestiones, de que muchas veces en el trabajo se nos trata de formar o de generar un tipo de reacción que sea útil para el trabajo donde estoy. Porque lamentablemente el hombre, la mujer en el mundo del trabajo no dejan de ser un recurso más, ¿sí? Y tristemente, así como cuando una tuerca está vieja y hay que cambiarla, cuando un recurso humano no responde como yo necesito, también se va a cambiar en la organización, ¿eh? Porque en general las organizaciones son entidades con un fin de lucro, ¿sí? Cuya única finalidad es generar ingresos, ¿sí? Y nosotros, los recursos humanos, somos costos, así como está la luz, como está el gas, como está el agua, como están los materiales para la construcción, el recurso humano también es un gasto. Y siempre se va a tratar de gastar lo menos posible para ganar el máximo posible, ¿eh? Entonces, estos conceptos que yo les voy dando tienen que ver con la idea de poder ir definiendo lo que es la construcción del ser humano como ser social y como parte integral del mundo del trabajo, y las cuestiones que hay alrededor de este. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Habían podido leer el texto? Sí, profe. Sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguno le pareció algo también importante, que le haya llamado la atención, que quiera mencionar ahora? ¿Cri-cri? ¿Alguno que se anime a hablar? No, sí, te hago una consulta, Germán. Sí. Con respecto al punto en el trabajo que estás hablando, hay una parte donde dice la centralidad del trabajo. Dice, reforzada por el marxismo, el psicoanálisis y el cristianismo. ¿Qué tiene que ver todo eso? Explícame eso, ¿qué tiene que ver todo eso con la centralidad del trabajo? No, eso en realidad tiene que ver porque hay una concepción, ¿no? Nosotros, si yo te pregunto, ¿vos por qué trabajás?
¿Qué respuesta me das? Y trabajo porque me pagan para poder vivir. Necesito plata Bueno, para poder. tal cual. Vos Correcto. necesitas algo que nosotros conocemos como un bien de intercambio común. ¿Sí? Sí. En los primeros tiempos del hombre, el hombre tenía su fuerza de trabajo y la cambiaba en el mercado por lo que necesitaba. Eso lo inició Saint-Simon, ¿no? ¿Qué? Esas ideas lo iniciaron en 1812 Saint-Simon. Claro, sí. Es más o menos la historia de lo que es el mundo occidental, por así decirlo. ¿Sí? Tal cual. La fuerza del hombre generaba un bien que después se intercambiaba en el mercado por algo que la gente consideraba adecuado o acorde a ese tiempo que yo había dado, a esas horas hombre que yo le di a ese producto que intercambio. Un trueque sería lo que es ahora sería un trueque, ¿no? Claro, el trueque, la finalidad del trueque es esta. Ahora, hay un problema, Julio. Yo crío gallinas y vos crías vacas. Que vos críes gallinas te genera un costo. Que yo críe la vaca tiene otro costo. Nuestro trabajo, nosotros vamos a considerar que el trabajo de uno y el trabajo del otro tiene la misma significación. Entonces, ¿cómo podemos encontrar alguna forma de equilibrar ese intercambio de manera justa? Eso lo hacemos con la constitución de un bien común de intercambio así mancomunado, que todos estamos de acuerdo que con eso podemos intercambiar. Eso es el origen del dinero, ¿sí? Ya sea que en su momento fue en especias, como era la sal, porque era un bien de difícil acceso y era algo que se tenía mucho valor para el intercambio. Después fue la plata, el cobre, el oro. Después pasamos a lo que son el antecedente del papel moneda, que en realidad eran como bonos de tenedor, por así decirte, de que alguien tenía tanto oro y bueno, se representaba en X cantidad de monedas. Toda esa cuestión mercantil de trabajar para para obtener un bien que me permita a mí comprar lo que yo necesito, forma parte del mundo del capital, del mundo capitalista. ¿Sí? A vos el mundo capitalista te obliga de alguna manera a trabajar para obtener el bien que te permite intercambiar y adquirir las cosas que vos querés. Esta misma teoría de que tenés que trabajar para obtener el bien que te permita comprar lo que vos querés, por ejemplo, la iglesia, sobre todo la iglesia protestante de Calvino, plantea lo mismo. Calvino, que era un religioso inglés, plantea que Dios te da a vos el trabajo para que así trabajando puedas ganarte tu dinero y comprar lo que vos quieras. Que mientras vos hagas esa secuencia de trabajo, todo lo que vos tengas va a ser justo y no te tiene que causar ningún tipo de problema. Esa es una diferencia respecto de, por ejemplo, lo que pensaba la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica, antes de lo que fue la destrucción de las grandes monarquías, planteaba que los ricos tenían dinero para poder repartirlo entre los pobres y así por esa acción bondadosa iban a acceder al reino de Dios. Había todo un preconcepto para poder sostener los estados monárquicos y que los pobres dijeran, bueno, yo no necesito trabajar. Yo en realidad lo que necesito es que el rico a mí me dé su limosna, porque de esa manera yo lo ayudo a acceder al cielo y yo como la recibo de buena fe, también soy un buen cristiano y también voy a ir al cielo. Y ahí se genera como una especie... Ese pensamiento, me parece. ¿Qué cosa, María Laura? Todavía existe ese pensamiento, me parece. Sí, tal cual. Sí. Lamentablemente hay uso y mal uso de todos los que son nuestras costumbres, ¿sí? Porque los aspectos religiosos, los aspectos sociales, los aspectos económicos están invadidos
por aspectos culturales, ¿sí? Y depende cómo yo manejo la cultura, qué cosas impongo o qué cosas digo que hay que luchar, va a ser la reacción del pueblo, de la reacción de la sociedad. Esto que nosotros estamos viendo, que como bien dijo el compañero antes, estamos hablando ya en el 1600, empiezan estas teorías. Fíjense el tiempo que pasó y todavía hoy la seguimos teniendo. Y a esto se suma, Julio, los aspectos psicosociales, porque realmente nosotros, por ejemplo, una persona sana, para nosotros es una persona que goza de salud, tiene trabajo, tiene educación, que la educación lo que hace es permitir ubicarse en una mejor posición en el mundo del trabajo, y si tengo una mejor posición en el mundo del trabajo, voy a tener un mejor trabajo, y si tengo un mejor trabajo, voy a tener mejores ingresos. Vos fijate que en general la gente cuando brinda por salud, dinero y amor, decimos eso. Ezequiel nos pregunta, ¿cuál es el ejemplo hoy de eso? ¿A qué te referís con el ejemplo de hoy, Ezequiel? ¿De lo religioso, lo económico, lo social? Así te ayudo. Perdón, estoy con el celu, me cuesta bastante comunicarme. Dale. A ver si me pueden escuchar ahí. Sí, yo te escucho perfecto, Ezequiel. No, Decime. porque estaban comentando justo lo religioso y dijeron que hasta el día de hoy se sigue viendo. Quería saber cuáles serían los ejemplos. No, los ejemplos son estas cuestiones de que mucha gente, digamos, sigue esperando la limosna, por así decirte, sigue esperando la ayuda de otro, y hay otro que todavía hoy se siente bien, como parte de la sociedad, ayudando con la limosna. Eso es lo que queríamos. Profesor, pero lo que pasa. ¿puedo agregar ¿Sí? algo? Sí, obvio. Pero hay que tomar en cuenta también de que la iglesia protestante de aquel entonces se había rebelado contra la iglesia católica porque pedía diezmo, y en la actualidad en la iglesia protestante es la que pide diezmo y la católica es la que ya no pide diezmo. Y hay muchas cosas así que se han invertido. Sí, lo que pasa es que ahí, José, hay que hablar bien cuando hablamos de iglesias protestantes, porque en general nosotros la iglesia la iglesia luterana, la iglesia calvinista, hay ciertas iglesias evangélicas protestantes en su gran mayoría que siguen sin exigir el diezmo. Igualmente es algo que está presente en todas las religiones. El diezmo supuestamente tendría que ser el 10% de mi salario que yo ingreso o yo ofrendo a la iglesia que sigo, porque el diezmo está presente en todas las religiones. No es que hay alguna religión que esté exceptuada de eso. Claro, pero el diezmo está en la Biblia del Antiguo Testamento, Sí. que se usa en la católica, en la evangélica. Bueno, Exacto. claro, Sí, pero ahí aparte de dice todas. recibir el diezmo para repartirlo entre la viuda, el huérfano, las necesidades de la iglesia y la misma iglesia. Y en aquel Claro. entonces la iglesia católica se olvidaba de la parte que decía repartir entre los huérfanos, repartir entre los ancianos, repartir entre la viuda o la mujer soltera, y ahora Sí. hace lo mismo la iglesia evangélica. Bueno, quizás Sí. algunas no, algunas que no piden, pero Van se ha invertido. Igual, según los aspectos. Igual el diezmo se lo damos porque un porcentaje a la iglesia, ¿no? Un porcentaje del PBI va asignado a la iglesia, porque lo dice la Constitución. Sí, totalmente. En nuestra Constitución, nosotros como país, la realidad es que nosotros tenemos dentro de la Constitución, está establecido, Argentina es un país que tiene credo el catolicismo, el católico apostólico romano, ¿sí? Y como tal es cierto que sostiene en parte las actividades de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es verdad, es parte de nuestra Constitución. Perdón, profesor, pero le pregunté a una religiosa, me dijo que la iglesia ya no es sostenida por el Estado. Sí, mira, en realidad hay ciertas cuestiones que el Estado todavía hoy paga a la iglesia.
De hecho, las prestaciones de prelados siguen vigentes, por ejemplo. No es para toda la curia, pero los cargos altos de la Iglesia Católica, las jubilaciones las paga el Estado y no tienen que aportar. Son negocios que hacen. Eso sigue vigente. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, con el tema de tránsito y un montón de cosas, hace negocios con la AMIA y la DAIA, y ellos contratan al personal a través de la caja de ellos. Y bueno, también Sí, giran plata. ese aspecto igual me parece que es diferente, Guillermo, porque en realidad lo que hace el gobierno de la ciudad es contratar a la agencia de empleos que tiene la AMIA, la DAIA, pero eso es de hace mucho tiempo ese convenio. Porque yo me acuerdo que, mira, a ver, yo en el año, no te quiero mentir si fue para el 2002 o 2003, yo tuve un trabajo a través del gobierno de la ciudad que era yo lo obtuve por la agencia de empleos de AMIA, que yo me había anotado en su momento. Pero ahí no sé si tiene que ver, porque no es un dinero que va a la AMIA como iglesia de fe judía, sino que va a la agencia de empleo, que me parece que forma parte de la AMIA, pero es como si fuera una especie de consultora. Eso pasa en muchos lugares que en general, tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata empresas para hacer la búsqueda y el reclutamiento del personal, porque muchas veces termina siendo más barato que tener armado un sector de búsqueda o reclutamiento de personal. Porque en AMIA, por ejemplo, yo cuando hice, no sé ahora cómo será, pues ya pasó bastante tiempo, pero cuando yo cuando participé de la selección, a mí me habían hecho los psicotécnicos, me habían hecho los exámenes médicos y nada, y tuve 3 entrevistas. Me acuerdo de eso en aquel momento. No Sí, sé ahora cómo será, no te quiero hace mentir. poco, porque tengo amigos que trabajan en la parte de residuos o en la parte de tránsito y fueron contratados a través de que en realidad lo que hacen es terciarizan el empleo, entonces por eso se quejaban cuando fue el accidente del chico que atropellaron en Sí, corta de tránsito. sí, me acuerdo. Sí, eso es ahí sí, pero ahí ellos eran monotributistas del gobierno de la ciudad. Sí, pero el contrato lo firmaban a través de la caja de empleo. Por eso es todo un Bien. negocio, bueno, son todos negocios en realidad. Hoy en día las religiones es un negocio. Sí, las agencias de empleo eventual o así cuando se contratan, acá pasó mucho por ejemplo, con las universidades que tenían como regímenes de pasantía o de trabajo contratado, en donde mucha gente facturó para el Estado Nacional, esto es real porque yo lo vi, facturaban como si fueran empleados de la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, la de General Sarmiento, que en realidad es como decís vos, Guillermo, son personas que trabajan en una empresa, pero que formalmente no son empleados de la empresa, sino que son empleados de la universidad o, como vos decís, de la agencia de empleos, y hacen una tarea de igual característica, en general con otra remuneración, otros derechos, otras obligaciones. Eso es el subempleo o el empleo encubierto. Eso existe, tristemente. Porque bueno, a veces también la necesidad hace que uno, cuando está en la búsqueda, cuando las opciones no son muchas, bueno, agarra lo mejor que encuentra, pero obviamente cuando vos empezás a trabajar, te das cuenta las diferencias que tenés con otros trabajadores. Eso es parte también, triste pero real, de la situación del mercado, ¿no? Y ni hablar de los sindicalistas. Sí, ese es otro tema largo, José. El sindicalismo, nosotros cuando lo veamos, es un tema largo y complejo. No es un tema corto como para hablar. Pero tristemente, en el mercado del trabajo, y nosotros lo venimos viviendo ya hace por lo menos 7 años fácil, estamos en un momento en donde la oferta de trabajo es muy corta y la demanda que hay por trabajo es muy alta. Y entonces nos encontramos con estas situaciones.
en donde uno quisiera tener otras posibilidades, pero bueno, lamentablemente no. Todo apunta, profe, a que sea Sí. todo como uno tendría que ser, como bueno, como va a ser nuestro trabajo en un porcentaje, un porcentaje mayor, que seríamos prestadores de servicios. O sea, Sí, hoy en día todos tendremos que tener un monotributo y trabajar así como dice, con las aplicaciones. Todo apunta a que vamos para ese lado. Pero sí. el sindicalismo se mete ahí en el medio y dice, no, ellos tienen que tener un seguro, tienen que... No está mal por un lado, pero por el otro el sindicato también te chupa. O sea, debería que haber un intermedio entre esas Sí, lo que pasa que vos no te olvides, Guillermo, que lamentablemente el sindicato solo puede actuar frente a un trabajo en relación de dependencia. Porque en realidad el sindicato, ¿por qué está presente? Porque hay también un rubro del trabajo que se encuentra incluido dentro de una legislación que es distinta a la de la general. La general de la ley está regulada por la ley del contrato del trabajo. Y a eso se suman lo que son los convenios colectivos de trabajo. En el mundo eléctrico hay muchos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque como al ser algo, es algo tan específico que nuclea a determinados profesionales o determinadas personas con aptitudes distintas a las generales, que bueno, eso le permite tener por ahí otra remuneración, otro régimen de licencias, que muchas veces la empresa no puede pagar. Entonces, a mí me conviene contratarte lo que se denomina fuera del convenio colectivo, con un convenio que por ahí es más bajo, a mí me conviene, si a vos te conviene te enganchás, o si no, como bien vos decís, con la cuestión del trabajo independiente, ¿sí? Cuando yo consigo contratar a alguien de manera independiente, es decir, que vos me vas a facturar por ese trabajo, yo me olvido de un montón de aportes y contribuciones que como empleador estoy obligado a hacer. Y vos, por el otro lado, te ves obligado como profesional independiente a hacerte cargo de cuestiones que no deberías de hacerte cargo. Porque, por ejemplo, el profesional independiente no debería cumplir horario. El profesional independiente tiene que hacer un trabajo que tiene un inicio y tiene un fin. Se te contrata por un tiempo determinado a pagar una remuneración determinada, pero ahora, si vos estás trabajando como monotributista los 12 meses del año, cumpliendo 8 horas de trabajo, y vos estás en una relación de trabajo encubierta, ¿sí? Porque lo cierto es que vos deberías considerarte una persona en relación de dependencia y no un profesional independiente. Pero bueno, son también estos artilugios que tiene la ley y las picardías y avivadas que hay en nuestro país, que lamentablemente echa la ley, echa la trampa y siempre encuentran la forma de ponerte a laburar gastando lo menos que se puede. Profe, pero cuando agarras una obra y tienes que manejarte de personal 10, 20 personas y la obra dura 2, 3 años. Pero ahí es distinto, porque ahí vos firmás contrato. El contrato tiene un inicio y un fin. Ahí cuando vos hablas de un contrato de obra, ahí no hay tela de juicio de la relación de dependencia. Porque si a vos te contrató para estar a cargo de toda la parte de refrigeración o iluminarias de un edificio, de un hotel, de una fábrica, y bueno, hasta que no termine el trabajo, no terminó el trabajo. Pero lo cierto es que el día que vos terminaste, nunca más volvés. Ahí hay un trabajo independiente formal. Hay un contrato de trabajo que tenés vos como profesional. Te piden que vuelvas para que continúes con el mantenimiento porque conoces mejor el edificio. Bueno, pero eso uno tiene que ser piola y tiene que generarse un contrato distinto, que eso sí existe, que muchos profesionales independientes lo tienen, que son los abonos. Bueno, sí, yo te hago el mantenimiento, pero eso tiene un costo, que vos lo facturás todos los meses. Y esa facturación no tiene que ver con una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque yo estoy para la emergencia, para hacer un control mensual, un control quincenal.
Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los que hacen control de ascensores en edificio. Yo no es que tengo un contrato con cada, digamos, tengo un contrato con cada edificio para hacer el control y el mantenimiento de los ascensores. Pero es eso, es un contrato. ¿Qué me obliga a mí? Y me obliga a lo que dice el contrato, hacer una visita mensual, poner al día el ascensor, y bueno, y si hay que arreglar algo, te aviso, mira, esto hay que arreglarlo, y esto sale tanta plata. Está por fuera de lo que yo te facturo mes a mes en condición de abonado al servicio de mantenimiento. Eso hay que separar, ¿sí? Ahora ya se nos va a cortar esta reunión. Yo ahora les dejo 10 minutos para que descansen la cabeza y nos volvemos a encontrar, ¿sí? Yo ahora voy a modificar para que volvamos a entrar con este mismo Zoom, chicos. Chicos y chicas. Así que bueno, ahora corto, descansen 10 minutos y a ver si estamos bien de tiempo. Sí, 8:20 nos encontramos nuevamente acá. ¿Estamos? Muy bien. Listo, nos vemos en un cachito. Abrazo. Profe.